Marte, el dios de la guerra. En la carta natal, Marte representa todo aquello que nos mueve a la acción. ¿Qué cosas nos hace sentir con ganas, con estamina? Y también nuestra forma de ver los conflictos y cómo nos enfrentamos a ellos. Marte también representa el aspecto sexual de uno y cómo uno entiende y participa en la vida sexual. Hola, Marte en Géminis. Bueno, en este signo, la acción o el conflicto o el sexo también se expresa a través de las palabras. Géminis es todo lo que tiene que ver con la comunicación, las palabras y el intercambio de información. Entonces acá lo importante es la charla o lo intelectual. Es el signo en donde la agresividad se expresa a través de el argumento. El argumento y la discusión o el debate. Y estas personas, cuando están enojadas, la mejor forma de darte cuenta que el Marte en Géminis está enojado es porque va a sacar todas las palabras, es verborragia, es así, te vas a decir un montón de cosas y vos vas a quedar como what the fuck. Es la forma de expresar la agresividad que tiene esta gente. Cada Marte en cierto signo expresa la agresividad o la acción de cierta manera. Y la acción está atravesada, influenciada y, digamos, es como sacan su energía a través de las palabras o del intelecto y las ideas. Esas son las cosas que les dan fuerza, que les dan estamina, y para ellos las palabras en sí son más que palabras, son acción pura. O sea, acción para ellos es una especie de expresión de cómo uno dice las cosas y comunica las cosas que están en su mente. O sea, la acción es más bien algo intelectual para estas personas. Las cosas que implican resolver algo y también las cosas nuevas y frescas de la información son los que más les dan, los excitan y les dan una energía para seguir. Tienen que estar siempre al tope en lo que está en trending, o sea, lo que está en boga actualmente, lo que está de moda. Ellos siempre van a saber. La acción tiene que ver con estar en lo nuevo, en la información nueva, y ellos generalmente también van a ser los que planten la semilla de nuevos trendings, de nuevas ideas nuevas, o de... Es un poco la energía de la primicia. Perdón por el cambio de luz, es que ahora está amaneciendo. Este es el tercer video que filmo en el día y sí, está amaneciendo, son las 7:30 de la mañana. Si quieres enojar o tocar la llaga del Marte en Géminis, le tenés que decir que es anticuado o que pasó de moda. Eso realmente lo va a hacer enojar o lo va a sacar a empezar a decir las cosas que piensa de vos, o va a poner las cosas calientes, digamos. Esta gente es innovadora y está motivada a la acción en cuanto a la creatividad intelectual. Quizás no son los mejores en continuar esa primera idea o esa primera acción planteada, sino en plantar las semillas para que otras personas puedan desarrollarlas. Son los innovadores. Y la acción para ellos es mantener las cosas intelectualmente interesantes o informativamente interesantes. Lo aburrido, lo que ya fue, lo pasado, lo que
digamos, la noticia de ayer, no, quieren lo siguiente, y la acción para ellos es la palabra siguiente, la siguiente idea, la siguiente innovación también. Son personas muy inteligentes e impulsadas a la acción mediante esa inteligencia. Necesitan un poco estar en un movimiento intelectual constante, incluso también van a ser un poco nerviosos o ansiosos quizá, porque necesitan toda esa esa energía chispeante de lo nuevo. Y por eso básicamente te vas a dar cuenta que es un Marte en Géminis, porque está como moviéndose siempre, inquieto, es una persona inquieta, y va a estar jugando con sus manos o leyendo mucho, pero siempre tiene que haber algo que esté moviéndose. Son esas personas que están haciendo así con el pie, ¿no? Que hacen ta, 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 porque están... Y a diferencia del signo de Aries, es el multitarea. Es la persona que puede estar haciendo 10 cosas a la vez y va a estar como boyando entre una y la otra y todo así, y como tirando ideas en cada una de las actividades. Quizás no es esa persona para una sola actividad, sino que es más bien, tiene que ser como el manager, el que controla varias variables a la vez. Es como que necesita esa influencia de todos y a la vez influir en varios aspectos de una cosa o varias personas. Es como no el periodista, sino el que dirige a la... o el director de periodismo, digamos. Necesita saber todas las historias y un poco juzgar todas esas historias y relacionarse intelectualmente con esas historias. Es como el malabarista de las ideas, y su energía está más activa, o sea, el Marte está más cómodo acá cuando esta persona está malabareando muchas ideas, y como que en su mente es: ¿cuántas cosas más puedo influir o puedo estar en, digamos? Necesita estar en muchas cosas a la vez. Lo excita, le da energía a eso. Y acá la acción es más bien en la mente. Quizás vos lo ves que están sentados, pero en su mente es... Y para ellos la acción es intelectual o de los pensamientos y las ideas. No van a entender o estar tan cómodos con la acción propiamente física o de agarrar una sola actividad y ir hasta el final o ponerle mucha garra a una sola actividad. Necesitan esa amplitud. Y por favor, no tengas una discusión o un debate con un Marte en Géminis, porque es como que vas a perder. Estas personas tienen la de ganar, aceptalo. Y si estas personas se enojan con vos, espera recibir una avalancha de palabras. Esas palabras pueden ser no necesariamente insultos, porque esta gente sí, o sea, mentalmente va a estar insultando. O sea, en su cabeza es como... ¡oh! Pero en la realidad quizá hable mucho y te va a estar mandando 80.000 mensajes, que el subtítulo, que quizá no está escrito es andate a cagar. No te lo van a decir quizá, porque quieren estar en el plano intelectual, o sea, no quieren rebajarse un poco a eso. Quieren insultarte con cierta clase. Como diciendo sos un pelotudo, pero haciéndote ver que sos un pelotudo. O sea, las palabras son donde ellos están cómodos, y
van a hacerte ver todo a través de ese mundo. Lo que hay que tener en cuenta es que la acción de Marte en Géminis no necesariamente, aunque la mayoría de las veces sí, pero no necesariamente es a través de la palabra hablada. A veces es a través de las ideas, y pueden estas personas estar poniendo gran energía en ideas abstractas que para el resto de la gente pueden verse como que en realidad esta persona no está haciendo nada concreto, tal vez, pero sí puede estar o escribiendo o leyendo o pensando cosas a un nivel muy intenso, muy grande, muy amplio y muy innovador, que está fuera del radar de lo que las personas pueden percibir, quizá. Lo que sí se puede decir de estas personas es que están conectadas, siempre están en el trending, siempre están en el límite de lo intelectual, o sea, en el límite de los conocimientos. No necesariamente van a estar hablando sobre eso, pero sí van a estar de alguna manera conectados con lo que es nuevo. Bueno, en cuanto al sexo, no es de sorprender que estas personas necesitan la estimulación intelectual para excitarse. Si otros signos pueden encontrar esto un poco extraño, extravagante, pero sí, necesitan que el juego previo tenga mucha palabra, quizá digamos, los puede excitar más las palabras que la propia imagen de una persona, o las propias sensaciones, o las propias, o quizá incluso que el sexo en sí. Les gusta más las ideas. Por eso, si no sos muy inteligente o si no puedes excitar esa parte de su mente, quizás también se la baje en un sentido sexual. Y sin embargo, a veces menos es más, como dicen. No necesariamente tenés que estarles hablando constantemente. Lo que quieren es que tu charla o esas palabras tengan un trasfondo intelectual, o sean una forma de seducir alta, o sea, una forma con clase o inteligente de llegar a entender la sexualidad de la otra persona. Y por eso la experiencia sexual, y quizá todas las experiencias que atraviesa esta persona, tienen que ser primero a un nivel intelectual. Generalmente esta persona puede no solo excitarse sin propiamente que haya tacto, digamos, que esté lo concreto, sino que aunque esté eso, necesitan de ese otro plano, necesitan que haya otro nivel en el que las mentes de las personas tengan una conexión. Y por eso te excitan las personas que son inteligentes. Y en el sexo son las personas que van a estar cómodas con tratar o experimentar cosas nuevas. Quizá también, como los Marte en Acuario o los Martes en signos de fuego, necesitan esa novedad. Y no les gusta que el sexo sea como siempre igual. Tiene que tener algo de nuevo o algo de interesante. Esa quizás es la palabra, interesante. Ese interesante puede venir o sea, apuntar hacia varios lugares de lo que es tener una relación sexual. Hay que ser creativo, hay que buscar nuevos caminos, y estas personas necesitan que haya esa innovación. Si es aburrido, no les va a calentar. Y las personas que están con Marte en Géminis, que están sexualmente, ¿no?, van a sentir que están básicamente haciéndolo con una persona distinta cada vez. Porque su aproximación a eso va a ser diferente cada vez. Por eso, cosas como juegos de roles o interpretar papeles o Master Slave o cosas raras de ese estilo, le van a encantar a esta gente. O quizás, si no les encantan, deberían probarlas. Es algo, o sea,
Es curioso, ¿no? Porque tener una posición así tan innovadora y excitante, eh, no es- quizá ustedes tienen, no sé, Sol en Cáncer o Luna en Cáncer o en otro signo, viste, más tranqui como Capricornio o Virgo. Entonces, este Marte quizá puede sentirse un poco como un poco encasillado. Eh, si pasa eso, traten de probar siempre cosas nuevas, no solo en lo intelectual, sino también en la cama. Bueno, Marte en Géminis, espero que te haya gustado mucho este video y hasta la próxima.